11 de la mañana, 9 minutos en toda la República Argentina y ya está acá en los estudios del Destape Felipe Piña. Un inmenso gusto recibirte, Felipe. ¿Cómo Igualmente, estás? Nico, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Estuvo el viernes pasado otro historiador, justo no fue algo planeado, el profe Borda, Pablo Borda. Sí. Y está bueno porque creo que necesita Argentina pensar su historia y repensar su historia para entender su presente y sobre todo para proyectar su futuro, que creo que es lo que hoy más le falta Es la, a la la definición que Argentina. damos en las clases de historia es esa. Bien, bueno. Y una de las cosas que hablamos por encima con Borda y que quería retomar en esta charla, él había estado hace poco en Rusia, Sí. y Rusia es el ejemplo para mí más gráfico de algo que en realidad se da en muchísimos países y que en Argentina nos falta, que es esta continuidad en la idea de nación. Los rusos tenían al zar. Sí, claro. Después vinieron los bolcheviques, que Claro. hicieron todo lo contrario, les cortaron la cabeza y demás. Después vino el segundo zar. Y después vino el segundo zar, y sin embargo el nacionalismo ruso no reniega de ninguna de esas etapas, sino que los ve como etapas de construcción de un país. Sí. Y acá pareciera que cada 20 años estamos queriendo volver a inventar la pólvora, Sí, ¿no? sí. Sí, literal. En el 76, después en el 83, después en el 90. En el 73. En el 73. Creo que uno de los grandes aciertos de Néstor Kirchner es que no se vio como un refundador, sino como un reconstructor, Claro. y que eso permitió una época que claramente fue la mejor en las últimas Sí. décadas. ¿Por qué a la Argentina le cuesta tanto pensarse como una continuidad? Primero porque el relato histórico ha tenido mucha importancia en la fundación de la nación, por decirlo así. Fíjate que el fundador de la nación es un historiador, Bartolomé Mitre. Ujú. Primer historiador así, con todas las letras, que además funda La Nación y La Nación, ¿no? Claro. O sea, El diario y el país. primero el país, o sea, después de las guerras civiles, 1862, país unificado, es el fundador de la nación de alguna manera, y después funda el diario La Nación, y es un referente político muy grande y es el tipo que tiene el archivo y que escribe las primeras historias argentinas con un sesgo muy particular, muy liberal, rescatando las figuras tradicionales de la historia, Belgrano y San Martín, exaltando los logros que él ve en San Martín, que cree tener él. Esto lo dice Alberdi, que es un genio, ¿no? Alberdi tiene un libro maravilloso que se llama Grandes y Pequeños Hombres del Plata, Ujú. donde hace un análisis heurístico y urbanístico de la fuente y de la calidad de la fuente y todo. Y el tipo dice, fíjate que Mitre exalta en Belgrano las virtudes que él cree tener, en San Martín las virtudes que él cree tener. O sea, está hablando de él. Claro. Se está levantando él a partir de los dos tipos más grosos de la historia argentina y sus historias que son monumentales, que son grandes libros muy interesantes, historia de Belgrano y historia de San Martín, ¿no? Y por lo tanto la historia queda instalada como muy vinculada a la política. Los grandes diarios hacían historia, tenían suplementos de historia, escribían la historia porque sabían que era muy importante la referencia al pasado para justificar ese presente. Después viene el revisionismo, después viene toda una etapa de negación del peronismo, y ahí viene toda una necesidad de una nueva visión de la historia que yo creo que explota en los 70, ¿no? Pero decir, siempre los periodos históricos tuvieron un relato histórico, con excepción del macrismo, que negó la historia, Sí. ponele, que puso animalitos en los billetes y que no era una boludez eso, ¿no? No, Era está una claro. decisión política también. ¿Y existe la posibilidad de encontrar una síntesis de todos esos relatos que nos permita justamente proyectarnos en el futuro sin estar permanentemente revisando todo lo que ya se hizo? Y es complicado, porque primero que la historia no tiene como objeto el rencor. La historia no debería ser un lugar de búsqueda de rencor, sino, como bien decís vos, la construcción de un país. Pongámonos de acuerdo en 4 o 5 cosas básicas como para avanzar, ¿no? Pero lo que pasa es que la historia se politiza tanto que termina siendo un debate político más que un debate histórico, lo que pasa, ¿no? Cuando vos te lo amañan a Alberdi o cuando te empiezan a mentir con cosas muy evidentes de la historia, tenés que salir a responder, qué sé yo, ¿no? Algo que ahora está pasando, Está pasando. con Alberti, pero también Con los 70. con los 70. Claro, sí, sí. Y, Sí. incluso te diría con 1916, con el voto universal. Sí, claro, yo porque creo Milei que dice eso pasó que inadvertido. Argentina se empezó a arruinar cuando se empezó Sí. a ampliar el Está voto. mal, está mal está mal la elección, porque cuando vos decís, él dice 100 años de decadencia Ujú. y le cae a Alvear, que fue un presidente muy liberal, un periodo extraordinario de la Argentina, próspero absolutamente, uno de los países más ricos del mundo en ese momento, o sea que de decadencia nada, ¿no? Y además en esos 100 años de decadencia
él incluye gobiernos y ministros de economía que son de su bando, muchos. Es decir, entonces como está Pinedo, ¿no? Que Sí, fue claro. ministro de los 30, está Martínez de Oz, está toda gente que ellos reivindican. Hay una contradicción en esos 100 años de decadencia, ¿no? No sé cuántos son reales para ellos, como aquella ridiculez de 70 años de peronismo. Nunca hubo 70 años de peronismo en Argentina, jamás. No, está claro. Está claro, porque durante la Pero no mayor parte de ese tiempo está estuvo claro para presente. vos, Sí, ¿eh? claro. Está claro para vos. Sí. Pero esto entra, esto Y, entra. y si hubiera que ensayar una síntesis histórica que permitiera, digamos, no dejar atrás estos debates porque son parte de la historiografía del estudio de la historia, pero sí esterilizarlos un poco de sus efectos políticos coyunturales. Porque digo, tampoco es deshistorizar como hizo Macri No, claro, la solución. claro. ¿Por dónde empezarías? Yo creo por las cosas que nos unen, ¿no? O sea, Malvinas debería ser una causa que nos una. Las guerras de independencia, los grandes momentos de la historia argentina deberían unirnos. En realidad tendríamos que tener una línea de toda la gente que hizo bien por el país, sin necesidad de embanderarnos con cada uno de ellos, ¿no? Ellos tomar lo bueno de lo que hizo Irigoyen, lo bueno de lo que hizo Frondizi, lo bueno de lo que hizo Alvear, esas cosas que los países lo hacen en general. Pero acá todo empieza, bueno, pero ojo porque bueno, Bueno, pero no sé si ya o sea, son pasaba dos cosas diferentes, ¿no? El debate histórico está bien, ahora con ese debate te frena en la construcción nacional, se complica, ¿no? Ya esos debates se daban incluso en la generación de la Revolución de 1810. El rol de Liniers, por ejemplo, supuesto. durante las invasiones inglesas y cómo cambió esa lectura con respecto a la posición que él tomó ante la Un Revolución. un traidor absoluto. Ujú. Una persona que ellos lo tenían como referente, había sido el gran héroe de la Reconquista, Sí, claro. había sido compañero de Moreno, de Saavedra, de todos ellos, y lo tenían como un tipo referente y creía que contaban con ellos para la revolución, y el tipo hace la contrarrevolución en Córdoba, que es una gran contrarrevolución, que está vinculado a Montevideo, está el Alto Perú, o sea, venían a hacer pelota a la revolución. Incluso es interesante porque ahí lo acusan a Moreno de terrorista por fusilar a Liniers, lo firman todo, el fusilamiento, incluso el cura Alberti, que era el único sacerdote de la Junta, dice que lamenta, no lo dejan firmar porque era cura, dice, lamento mi condición de sacerdote para no firmar. Y el propio Ricardo Levene, ¿no? El padre de la historia liberal argentina del siglo XX, dice, fue justo lo que se hizo porque si no la revolución moría en la cuna, ¿no? Bueno, sí, lo de Liniers es impresionante, aparte es una historia que a vos te debe encantar por lo que estás haciendo, pero digo, es un tipo increíble, porque además Sí. el tipo es francés, en el momento que Napoleón invade España, viene un enviado especial de Napoleón, el marqués de Sassené, a verlo alinear, ¿viste? Es nuestra historia es increíble. Me decía, cuando tuve una vez el honor de estar un rato con Erich Hobsbawm, vamos a comer, bueno, y el tipo me dice, lo que a mí me fascina de la historia argentina es la desmesura. Es todo desmesurado, ¿no? O sea, tuviste a Liniers que el tipo se escribía con Napoleón, y ese era nuestro virrey, un virrey francés. En la colonia. Y Napoleón manda a un tipo especialmente a ver si puede ser Buenos Aires colonia napoleónica, ¿viste? Por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que los argentinos no destacamos lo suficiente de que en las invasiones inglesas derrotamos 2 veces al imperio más Dos grande de la veces. historia en un año. Las únicas No hay otro. no hay dos derrotas de esa magnitud de la Royal Navy, y de hecho cuando hicimos Algo Gran Hecho fuimos con Mario al Museo Sí. del Ejército, y ellos tienen una parte que se llama la campaña del Atlántico Sur. Obviamente no van a ser las invasiones inglesas, y ahí reconocen la tremenda derrota que sufrieron acá, ¿no? Todavía está la bandera colgada Sí. Sí, acá está en acá Santo Domingo, ¿no? exactamente. Y también que durante esa invasión. Bueno, esa bandera, ¿quién la toma? Martín Miguel de Güemes, Claro. con la hazaña del Justín. Yo me enteré hace poco de esas cosas, ¿no? Sí. Que son un hilo de nuestra historia, que Güemes, el mismo de las Montoneras, haya estado participando de la reconquista de Buenos Aires. Exacto. Es algo que uno se imaginaba que tendría que haber aprendido en la escuela. Que te lo tenían que haber enseñado. Claro, Claro. el cadete Güemes con 20 años toma un barco a caballo. Eso pero es impresionante. No cualquier barco, el barco insignia de la Royal Navy, Así es. que era el Justin, que tenía 120 tripulantes, 22 cañones, y el tipo lo toma a caballo con 50 jinetes, porque el barco había quedado encallado en el barro, en el fango. En una bajada Una del Río de la bajada, Plata. y el capitán del barco, que se llamaba Gillespie, como Sí.
nuestro amigo. Que dejó escrito todo. Sí, dice que lo quiere conocer al capitán Güemes, porque nunca le pasó en la vida. El tipo venía de campañas en la India, ¿viste? Nunca me pasó que me tomen un barco a caballo, ¿no? O sea, una cosa increíble. Sí. Y hay otra historia poco conocida de esa época, que es durante los meses que los ingleses gobernaron la ciudad de Buenos Aires, había un libro donde los vecinos ilustres iban a firmar su adhesión a la corona inglesa, y entre los que firmaron se dice, porque lo escribió Gillespie, aunque no quedó el documento, hay muchos que después formaron parte de la primera junta. Bueno, está Martínez Dios, que fue... lo nombraron jefe de la aduana, por ejemplo. Había un Liach también en esa época. Sí, Liach, ¿no? Bueno, y hay muchos apellidos bueno, que resuenan. Y está el plan alucinante de los republicanos catalanes de hacer volar a los ingleses. El fuerte. El fuerte y el Teatro La Ranchería, que era donde tenían el depósito de armas, hacen todo un túnel y un plan de voladura de los ingleses, había un Felipe Centenach, que era el tipo que decía que si derrocaban a los ingleses se iban a instalar una república acá, una cosa impresionante, ¿no? Y avanzando, digo, pues estamos en 1806, 1807. Viste que pero es una época, está buenísimo que trabajes ese tema porque es un tema que pasa desapercibido. O sea, agua o aceite, ahí nos quedamos, ¿no? Sí, y la historia pareciera empezar a mediados de mayo, una semana antes del 25 de mayo. Sí, bueno, como la dictadura empieza el 24 de marzo. Claro. O sea, siempre nos falta contexto, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que los ingleses quisieron venir acá? O sea, ¿por qué venían acá, no? Y también que parte del espíritu de mayo de 1810 nace cuando... y te invaden los ingleses, claro. Los españoles se rajan. Con el tesoro defienden los criollos, los indios, los negros. Los españoles mismos. Y muchos españoles. Y cuando se creen liberados se ven que siguen atados al mismo yugo de antes. Pero aparte con una cosa muy impresionante que son las milicias populares que se crean justamente preparando una segunda invasión. Porque hay que decir que era muy lógico la segunda invasión porque los ingleses no se van a Inglaterra, se van a Montevideo. O sea, del 6 se van a Montevideo, de Montevideo vuelven. Entonces las milicias era una cuestión lógica y era muy democrática las milicias. Podía pasar que una persona de clase baja fuera el jefe de su patrón porque tenía mejores aptitudes militares. Y además era un lugar de debate político. De las milicias va a surgir la revolución. Claro. Y el claroscuro de que muchas de esas milicias estaban financiadas por esclavistas, por contrabandistas. Sí, claro, o sea, había de todo, había de todo. Ya desde entonces no era blanco-negro. No, primero porque a los contrabandistas lo que menos les convenía era el comercio libre. O sea, uno de los grandes, las grandes fortunas que pelearon en las invasiones no lo hicieron tanto por patriotismo, sino para que no vinieran los ingleses a manejar el Estado, ¿no? Así es. Entonces el contrabando se acababa, si había comercio libre, el contrabando no tenía más. Y la gran industria de Buenos Aires era el contrabando. Las grandes familias, entre comillas, nacieron con el contrabando, ¿no? Hay también una idea de que la disyuntiva que ahora es peronismo-antiperonismo ya estaba presente en ese entonces. Moreno contra Saavedra, obviamente Dorrego Lavalle, después Rosas. Sí, bueno. ¿Vos ves una continuidad en eso como dos fuerzas en puja? No los pondría de manera identitaria, como que de aquella lucha viene la actual, porque me parece que es un poco forzado. Sí, claro. Como se hizo alguna vez a Martín Rosas Perón, viste, medio compleja, media sinuosa la línea. Pero sí hay evidentemente una línea del pensamiento más nacional, más preocupado por la defensa de lo nacional, y una línea más entreguista ha habido siempre en la historia argentina, ¿no? Para ponerlo en términos muy claros es más complejo, pero digo, entre Lavalle y Dorrego tenés dos países, ¿no? Claro. Lavalle que está vinculado al unitarismo más salvaje, un tipo que era un excelente militar, pero muy mal político. De hecho, Echeverría, su amigo, le decía la espada sin cabeza, ¿no? A Lavalle, que había sido el mejor granadero que tuvo San Martín, el tipo que se enfrenta en Riobamba a 80 españoles, ¿no? Y era ambidiestro, hacía un loco, un G.I. Joe, digamos. Sí. Pero bueno, como político un desastre, y el fusilamiento de Dorrego fue una vergüenza, ¿no? Un asesinato vil, y fíjate que ahí ocurre un episodio muy interesante. Uno de los unitarios que le aconseja a Lavalle fusilar a Dorrego es Salvador María del Carril, que tiene esa bonita avenida en Devoto. Le dice, si usted no hizo un juicio contra Dorrego, invente un juicio. Me suena de un lado. Y Dorrego le dice, no, Lavalle le dice, ¿cómo voy a inventar? Yo no invento nada, yo me hago cargo.
de lo que estoy haciendo. Ese tipo que le dice a Lavalle invente un juicio, Salvador María del Carril, fue el primer presidente de la Corte Suprema de Justicia del país. Mira, no ¿Viste? sabía eso. Por suerte mejoró, ¿viste? Después la Corte. ¿Eso que fue con Rivadavia? No, ¿O eso décadas más fue la tarde? época de Lavalle, o sea, Antes durante todavía. el gobierno de Dorrego, que termina con el golpe de Estado de Lavalle, y bueno, por suerte Lavalle no acepta ese invento del juicio, dice yo me hago cargo y asumo lo que acabo de hacer, ¿no? Después se va a arrepentir Lavalle varios años después del horrendo crimen de Dorrego, ¿no? Los que no nos dedicamos profesionalmente a la historia tenemos la libertad a veces de utilizar paralelismos que quizás Sí. no son correctos, pero está esa idea también de que así como en Estados Unidos la guerra civil la ganó el norte industrial y la perdió el Ujú. sur esclavista, acá pasó al revés. Pasó al revés. Vos Sí. lo ves Sí, así. sí. O sea, acá ganó Sí, en realidad parecía que ganaban las fuerzas progresistas, ¿no? Pero esas fuerzas progresistas argentinas no tenían el ímpetu realmente progresista que tuvo el norte en Estados Unidos, que era la industria, el consumo interno, la distribución equitativa de tierras. Fíjate que en Estados Unidos el equivalente a nuestra campaña al desierto, la conquista del oeste, distribuyó tierras exactamente 30 hectáreas por familia. Los farmers. Los farmers, los Ingalls, digamos, Sí. eran tipos que No había latifundios, no había no había grandes latifundio, por lo terratenientes. tanto, ese pequeño productor tenía que hacer producción intensiva. En Estados Unidos la industria nace del campo, no es antitética como Sí, acá. claro. Entonces, claro, el país se desarrolló de una manera armónica, sin diferencias regionales notables, bueno, todos los beneficios de una equitativa distribución de tierras, que acá fue todo lo contrario, ¿no? Mm. Y además no había población sobre el territorio. Acá la gran repartija de la campaña al desierto, que fueron 32 millones de hectáreas, o sea, entran varios países ahí Sí, adentro, tierra vacía. No llegó a poblar esa región, ¿no? Bueno, sigue estando. Sigue estando 0,5, 0,7, no sé cómo sería 0,7 habitantes, porque pero bueno, así hasta que parte el cuerpo. Sí. Pero bueno, menos de un Es habitante. Milei cortándose un brazo por Por tener que los subir un impuestos, impuesto. por ejemplo. La pregunta que, insisto, lo hago con liviandad por no ser historiador, pero ¿cuándo se jodió la Argentina? ¿Vos lo ubicarías por ahí? Yo creo que se jodió varias veces. Se jodió varias Se veces. jodió varias veces, ¿no? Se jodió con el golpe del 30, seguramente. También, claro. Se jodió durante las guerras civiles, que fueron eternas. Se jodió en 1815, cuando empieza la guerra civil, que termina prácticamente en el 80. ¿Qué país soporta 65 años de guerra civil, no? Porque aún con el gobierno de Mitre seguía la guerra contra el Chacho, contra Felipe Varela, la guerra del Paraguay, que uno la puede escribir casi como una guerra civil. Hay un museo muy lindo, el Museo de la Constitución, que está en Santa Fe, que tiene una sala que es muy impresionante, que es la sala de la grieta, que si no miraste caes en la grieta, y está de un lado los unitarios, de otro lado los federales, y una placa que habla de la cantidad de muertos en las batallas, más de 300 combates de la guerra civil, que suman hasta el 62 nada más, 60.000 personas. Muertos. Para esa época era una barbaridad. Hoy parece un número No, pero es una barbaridad. relativamente. Imagínate, una población que no debía ser la 10ª parte de lo que es no sé cuánto de lo que es hoy, Sí, sí. todo el país, ¿no? Más de 60.000 personas, 300 combates. O sea, el país se tuvo que ir desarrollando en medio de ese conflicto con mucho gasto militar, con mucha desgracia y con muchos odios que se van incentivando cuando hay una guerra civil también, ¿no? Y en esa grieta también caen personajes que hoy parecieran reivindicados exclusivamente por una de las Claro, partes, claro. como por ejemplo Alberdi, sin ir más Alberdi, lejos, Alberdi. pero también Roca, que ha Sí, tenido Roca. su lado oscuro, pero también Muchas es el cosas- responsable de muchas que cosas Argentina tenga positivas. proyección antártica, por ejemplo. Bueno, nada más y nada menos que la ley 1420, ¿no? Que impulsó Sarmiento, pero que es la ley de educación La común. educación pública. Sí, sí, bueno, bancar la federalización de Buenos Aires, ¿no? Ujú. Porque cuando Avellaneda logra finalmente hacer aprobar que Buenos Aires sea un distrito aparte y que la provincia perdía nada más y nada menos que el puerto y la aduana, eso lo bancó Roca también, ¿no? O sea que está bueno, como decís vos, hablar de las dos partes de un personaje como Sarmiento. Imagínate si vamos a perder a Sarmiento por No, más las vale. barbaridades que decía. Pero las cosas que hizo, muchas fueron muy positivas, Sí, ¿no? claro. Pensando era tremendo, o sea, pero también hoy nos parece tan tremendo. En el contexto del siglo XIX, el racismo era lo más común del mundo. No estoy justificando nada, digo, No. pongámonos en contexto. Marx hablaba de que la India no tenía remedio porque sus clases inferiores nunca iban a superar esa etapa, ¿no? Digo, para poner supuestamente un señor progresista, ¿no? Sí. Carlos Marx. Sí. El Sí. barbudo, como le dice. Claro. Bueno, digo, también hay que hablar las cosas en su contexto. Mm. Y Sarmiento es un tipo extraordinario,
digamos, tiene cosas que te horrorizan, pero es el tipo que se enfrentó a la sociedad rural. Cuando le dijo el modelo para la Argentina es Chivilcoy, él había fundado Chivilcoy con el modelo del farmer norteamericano. Claro. La sociedad rural, en la voz de su presidente llamado Olivera, le dice, usted está muy equivocado, usted no conoce la Argentina va a seguir siendo así. Sí, siguió siendo así, porque Sarmiento no tenía quien lo banque para su proyecto, ¿no? Y volvamos al Alberdi. Me interesa no? particularmente porque Sí, es está de moda, está la de moda. principal referencia de Milei. Pero yo recuerdo de haber leído en su momento que Alberdi, siendo muy liberal, advertía, por ejemplo, contra los monopolios. O Totalmente. advertía, por ejemplo, contra el problema de dejar de lado la importancia del Estado Nacional. Bueno, como los grandes, como el fundador del liberalismo, Adam Smith. Adam Smith habla de eso. Sí, también. Adam Smith, e incluso antes, John Locke, ¿no? Padre del liberalismo, que dice que si el Estado no cumple con sus funciones, que son la salud, la seguridad y la educación, la gente se puede sublevar. Él habla del derecho a la rebelión. En el famoso tratado sobre el gobierno civil, Así es. él dice, estamos hablando de 1648, ¿no? Después lo retoma Smith en su gran libro sobre la riqueza de las naciones, donde el tipo habla puntualmente del Río de la Plata y habla de los países que tienen riqueza fácil, del peligro de la riqueza fácil y de la dificultad de un país que solo exporta materia prima, ¿no? Y estaba hablando de la época del virreinato, porque el tipo escribe en el libro de 1776. Sí. Y lo mismo dice Belgrano, que advierte sobre esto. Belgrano decía, bueno, un grande, ¿no? Tipo, gran economista aparte. El tipo decía, no exportemos cuero, exportemos zapatos. Alberdi sigue en esa línea. Y las bases, que ahora le han puesto a la ley ómnibus ese nombre, el tipo habla permanentemente de dos conceptos y dice, no hay libertad sin equidad, ¿no? Volviendo a las fuentes liberales, de lo que se decía en la Revolución Francesa. Sí, claro, es que siempre era el gran debate entre la igualdad y la libertad como polos en tensión, pero no pensado como piensan ahora los liberales, que uno se tiene que imponer al otro, sino pensado como encontrar un punto de equilibrio. Porque esta gente eran fanáticos del orden en algún punto, y entonces el sálvese quien pueda no le conviene a nadie en una sociedad lógica, ¿no? Es decir, está bien, se van a permitir las ganancias, se va a permitir que el capitalismo se imponga, pero bueno, dentro de un orden, donde un Estado ordenador. Fíjate que Gran Bretaña fue un Estado ultra presente, ni hablar de los Estados Unidos, un Estado súper... La idea que Estados Unidos nunca intervino en la economía es equivocadísima, ¿no? Trazado la línea ferroviaria. Hasta el día de hoy entra en contradicción con el propio relato, porque te dicen Estados Unidos no es proteccionista y después celebran cuando le venden 5 limones. ¿Por qué no le vendes 10? Pero sí, el más proteccionista del mundo, Estados Unidos. Anda a venderle un clavo a Estados Unidos. Obviamente, los limones, decías vos, ¿no? Sí. Que incluso se burlaba. Claro, en un spot de los limones festejando. Y Trump se burlaba de Macri. Así es. Ahora este señor me va a hablar de los limones, ¿no? No, son totalmente proteccionistas, liberales para afuera, como hacían los ingleses. Los ingleses querían imponer acá el liberalismo, pero vos no les podías vender nada a los ingleses, salvo carne, digamos. Te traigo más para acá en la historia, aunque... Pero bueno, recomiendo la lectura de Alberdi. Hay grandes libros de Alberdi. Alberdi no sobre... No, Alberdi aparte de un tipo que tiene una evolución política muy particular, un tipo de una honestidad extraordinaria que cuando... Rosas lo persigue, se va a Montevideo y escribe Muera Rosas en Montevideo y se cruza con Rosas en Londres y hay un acercamiento. Le dice, usted le están haciendo un juicio en ausencia, es completamente injusto, yo me ofrezco a defenderlo. Le dice, limemos nuestras diferencias porque los dos somos dos despreciados por nuestra patria, estaban los dos exiliados. Claro. Y Rosas tiene una actitud muy digna, le dice... Alberdi, le agradezco, qué mejor defensor puedo tener que el padre de la Constitución, pero a usted no se lo van a perdonar nunca defender a Rosa, no le conviene. Es un diálogo hermoso, hablando de estas cosas que nos pueden unir, ¿no? Y volviendo al presente, pero retomando eso, es muy difícil pensar, porque también se dice que la principal característica de este fenómeno Milei, aunque creo que ya viene de Macri, es que a diferencia de Trump, de Bolsonaro y demás, es que es una derecha que no es nacionalista. Que exactamente. ¿Se puede pensar en una derecha democrática y nacionalista en la Argentina que no sea ni el nacionalismo de los milicos, que es un falso nacionalismo, porque si pasás a degüello tantos compatriotas, tan nacionalista no sos? Y tampoco este entreguismo cipayo que vemos ahora. Hay una tradición en Argentina que se pueda retomar, dejando al lado el carácter de los dirigentes del día de hoy, digamos, ¿no? Por favor. No, creo que esa tradición la tuvo el peronismo, la tuvo cierto radicalismo en su momento, ¿no?
hubo un nacionalismo que era nacional realmente, que le importaba el país. Hoy en día la derecha no es nacionalista en absoluto, No, claro. claramente. No, no, y creo que tiene que ver con su odio al peronismo, ¿no? Como la cuestión de los derechos humanos también es una forma, como si el kirchnerismo se apropió de ese tema, entonces peguémoslo en conjunto al tema de derechos humanos, peguémosle a todo lo que tenga que ver con lo nacional también en ese sentido, ¿no? Actuar en espejo Es el directamente. espejo, exactamente. Sí. Y cómo, volvemos un poco al principio de la charla, ¿y cómo se rompe ese nudo gordiano? ¿Cómo se Yo creo que en vez de cuándo se jodió la Argentina, cuándo la cuando se... empezamos a Bueno, arreglar? ojalá que la empecemos a arreglar. Estamos en un momento de gran desarreglo, ¿no? Yo creo que hay un ataque sistemático a todo aquello que tenga que ver con la Argentina, con la memoria, con la historia, con nuestras mejores tradiciones, ¿no? La Universidad Argentina ha sido un emblema de la Argentina, ¿no? Desde la Reforma para acá, estamos hablando de más de 100 años, y se la está atacando muy violentamente con una falsa concepción muy ignorante, además de canallesca, muy ignorante, que en la facultad se adoctrina. Eso es absolutamente falso, ¿no? No se adoctrina a nadie, los alumnos no son idiotas, nadie tolera que lo adoctrinen, por suerte, ni ningún profesor que yo conozca va a la universidad a adoctrinar, digamos, ¿no? Y si te quieren adoctrinar, imagínate la capacidad que tiene un alumno de decir no. O sea, no estamos en un régimen autoritario en la universidad donde alguien imponga por sí sus ideas, eso es completamente falso, ¿no? Se llevó hasta acá después de un proceso muy largo también de desvalorización de la universidad Claro, pública. Yo siempre me acuerdo que a mí me llamaba mucho la atención, aunque no se habló tanto, que en el 2015 de los tres candidatos presidenciales, ninguno de los tres era egresado de la pública, por ni Macri, ejemplo. ni Massa, ni Scioli. Exactamente. Cuando antes Sí, iba de suyo, que totalmente. un presidente argentino era egresado de la Sí. educación No, pero pública. aparte anda a la Facultad de Derecho. Vas a lo que te vas a encontrar ahí, el adoctrinamiento en todo caso, de qué color sería, Ujú. ¿no? O qué opiniones tenés en las distintas facultades, tenés pensamientos muy diversos. En la cátedra, en la historia ni hablar, sociales ni hablar. O sea, no hay ninguna manera un pensamiento hegemónico, menos en economía. Menos, menos. Creo que hay una gran ignorancia cuando se dicen esas cosas que a mucha gente le suena que es así, que la han convencido, la van convenciendo, pero yo creo que hay que explicar un poco también las cosas a veces, ¿no? Porque nos enojamos y salimos a responder, pero me parece que falta un poco más de explicación y quita de la irracionalidad. Porque a veces damos debates sobre cosas que son irracionales, ¿viste? Si estamos, ¿qué estamos discutiendo? Te llevan a discutir cosas que no tienen sentido realmente, Se ¿no? patea la pelota a la tribuna. Claro, decís, ¿qué es esto? O sea, gente que no sé si alguna vez fue a la universidad o pasó por un aula universitaria para saber lo que es que. ¿Quién te adoctrina en la universidad, entendés? Y vos no tenés ninguna defensa frente a eso. Eso pasaba en la dictadura. Yo estudié durante la dictadura y era así. No podías decir nada, pero eso era una dictadura, digamos, ¿no? Ahora en la universidad no pasa eso para nada. Y no pasa en la escuela tampoco. Y si pasa, se arma quilombo, porque los pibes reaccionan. Y lo ves todo el tiempo eso. Y no son sujetos Para pasivos. nada, porque bueno, está la idea de que el alumno es un idiota. El alumno no tiene la cabeza vacía, que va ahí, que le dicen, hace esto, y eso no pasa más. Uno se pregunta cómo fue la experiencia educativa de las personas que de adultas sostienen ¿A esto, dónde ¿no? estudiaron? ¿A dónde estudiaron, no? ¿A dónde Sí. estudiaron para pensar así del sistema educativo? Aparte, yo no sé cómo alguien puede estar en contra del sistema educativo, es muy loco. Porque los países que ponen como modelo son países que invierten fortunas en investigaciones. El Estado invierte. Estados Sí, Unidos, y muchas veces con resultados Israel. peores que los que tiene la Argentina, Pero Israel, invirtiendo menos. él admira mucho Israel, Sí. invierte, sus universidades son excelentes, la Universidad de Ujú. Tel Aviv es excelente, ¿no? Este, bueno, y hay mucha guita del Estado invertida ahí. Y otro de los, así como uno de los problemas que yo detecto es que la derecha argentina no tiene apego por lo nacional, otro problema, quizás más de esta época, pero que de alguna manera debe tener alguna raíz en la historia del siglo XIX, es esta, después de Kirchner, eh, que los gobernadores parecieran preocuparse solo por su quinta y ya no hay gobernadores La con Liga de Gobernadores. proyección nacional que piensen al país como un proyecto total y por eso es que venimos recayendo en gobiernos porteños de la Sí, Rúa, después Macri, sí. después obviamente Alberto Fernández y también ahora Javier Milei, como si no pudiera haber una respuesta desde el interior del país a la Argentina como un todo, como si las provincias se contentaran con ser solamente una parte accesoria de algo que no,
que no ven como un proyecto común. Sí, yo creo que tiene años eso, ¿eh? No, no es de ahora, me parece que hay, perdón, una mala praxis en torno al trato con las provincias, ¿no? Esta cuestión del manejo discrecional de los fondos de la coparticipación le ha hecho mucho daño al federalismo. Y esto es viejo, ¿no? Sí. Ahora, por supuesto, en exacerbación de esto, pero la idea de que el Estado maneja las provincias es muy unitaria Muy bien. y nunca terminó de terminar esa situación de el Estado nacional manejando las provincias y las provincias haciendo lo que pueden con eso, ¿no? Pero evidentemente falta una cuestión de solidaridad y de unión de las provincias frente al avasallamiento de derechos que significa la coparticipación, que es ridícula. El caso de la provincia de Buenos Aires es escandalosa. La provincia de Buenos Aires aporta el 40% del PBI y recibe el 20% de la masa impositiva, ¿no? Así es. Para poner un ejemplo, lo mismo le pasa, imagínate, a las petroleras, ¿no? Neuquén, etcétera, ¿no? Me dejas picando para una difícil, pero que... Bueno, estamos acá para atajar, si podemos. ¿La constitución que tiene la Argentina hoy es adecuada para un país como No, Argentina? está vieja. Una constitución que tiene, bueno, casi va a cumplir 200 años casi, ¿no? No, es una constitución hecha para la 1853, donde el país no tenía industria, no hay una sola, no había ningún artículo que hablara de lo laboral, que sí se reformó en el 49, que fue anulado, y se reformó en el 57 con el 14 bis, que no se cumple para nada, ¿no? 14 bis, votado durante la Libertadora, la reforma del 57 dice, los trabajadores tienen derecho a huelga y tienen Derecho a la participación en las ganancias y revisión de los asientos contables. ¿Dónde está? Bueno, eso es el 14 bis. Entiendo por cómo me contestás que crees que la reforma que habría que pensar es mucho más profunda que las que hubo en el siglo XX. Sí, pero aparte no se cumple, porque la del 94 tuvo cosas interesantes, ¿no? Pero no se termina de cumplir. Ahí habla, por ejemplo, de la protección de los indígenas, habla de los cambios en la coparticipación federal, los cambios en la justicia, que no se termina de cumplir. Hay mucha discrecionalidad en el cumplimiento constitucional y después tenés quiénes son los agentes que hacen cumplir la Constitución, el Poder Judicial, que sabemos lo que es, ¿no? En su gran mayoría. Hay jueces dignos, por supuesto, pero Sí. sabemos que hay un apego del sistema judicial al poder, ¿no? Que por lo tanto hace cumplir capciosamente la Constitución. O sea que tampoco es una garantía tener una buena Constitución cuando tenés un sistema judicial tan complejo, ¿no? Después del 53 Digo, o del perdón, porque 62, sí. no es de aplicación automática la No, no, está claro. Entendamos ese detalle porque si no, no entendemos nada. No es que vos por ser ciudadano te aplican los derechos, no, porque todo es judiciable. Entonces, si van a un juez y recurren, ese artículo no corre para vos. Pasa todo el tiempo. ¿Y eso pasaba después del 62, por ejemplo? ¿Se cumplía la constitución de esa época? No. ¿O siempre hubo esa diferencia entre el papel y los hechos? Y no, porque las Cortes Supremas siempre fueron representativas del poder, ¿no? Para eso se las inventó. Claro, y eran, viste, como te digo, la Corte de Mitre lo tenías a Salvador María del Carril. Gente nombrada por el presidente que hacía negocios, que estaba vinculada al poder, eso pasó siempre. Entonces, y además muy vinculada a familias del poder, a sectores del poder, a empresas y demás. Entonces, volvemos a los apellidos que se repiten, ¿no? y claro, pero fíjate además que qué tremendo que eso sea la última instancia para un ciudadano, ¿no? La última instancia es esa, o sea, de ahí ya está. Si la Corte dice esto, ya está. O sea, no puedes hacer nada, ¿no? Y en el medio pasaste por un calvario, todo lo que implica un juicio laboral en Argentina que dura 10 años, ¿no? Y la gente lo tiene normalizado. Y cuando ¿Por qué dura 10 años un juicio laboral? ¿Por qué dura 10 años un juicio laboral? Y cuando se cuestiona desde los medios el Poder Judicial, justamente se cuestiona la parte buena, no la parte mala. Seguro. Porque no dicen el problema es que los juicios laborales duran 10 años, dicen el problema es que haya juicios laborales. Claro, exactamente. Sí, totalmente. Bueno, y además se usa una palabra capciosa que es la justicia. Son dos cosas muy diferentes, la justicia del Poder Judicial, ¿no? Sí, claro. Son dos conceptos, te diría en Argentina, casi antagónicos, ¿no? Otra difícil para ir ya redondeando la charla, pero a partir de algunas decisiones de Milei,
se puso de moda en algunos sectores hablar en los últimos meses de una balcanización de Argentina. Sí. ¿No? Pasó con esto de la Patagonia, que se juntaron los gobernadores y armaron su sellito, Sí. pero pasa también con otras cuestiones. Ya se Había pasado con Mendoza. había pasado con Mendoza, incluso creo que toda la operación retórica alrededor de los mapuches que se utilizó como excusa durante el gobierno de Macri para otras cuestiones, alimentaba también eso. Sin embargo, yo por lo menos miro a la Argentina y no veo los problemas que tuvieron los territorios donde sí sucedieron esos procesos, porque no veo que haya más de una nación dentro de la Argentina. Para nada. Aparte de balcanización es una barbaridad. Estamos hablando de todo lo que fue Yugoslavia, bueno, que podés ver las películas de Kusturica, ¿no? Sí, claro. Pero ni siquiera, digo, para sacarle es algo tan trágico, ni siquiera algo parecido a lo que pasó en Cataluña. No hay ese tipo de localismo. No, ¿Y por qué era más bien folclórico, ¿viste? La República de Corrientes. Sí, Porque fueron de la Boca. Sí, la República de la Boca que tenía su presidente, ¿cómo no? Pero no hay ese nivel de localismo que lleve a un independentismo como el catalán, por nada parecido. Para nada. Sin embargo, hay que reconstruir o hay que seguir alimentando, ¿no? La identidad argentina Lo y federal, el orgullo sobre nacional. todo, lo federal, porque somos un país unitario, ¿no? Incluso cómo se da la cuestión informativa en los noticieros nacionales, donde el tipo que vive en Purmamarca le dice está cortada la calle Garay, ¿viste? Y dice noticiero nacional. No, no sé, digo, para poner un ejemplo estúpido, pero muy clarito, ¿viste? Y bueno, nunca se habla de las provincias. Tiene que ver con lo que hablábamos recién de la seguidilla de gobernantes porteños o de la preeminencia de lo bonaerense y de lo porteño en la política nacional. Si los canales de televisión... Digo, no por nada esto coincide con que empezaron a aparecer las señales de televisión 24 horas a mediados de los 90. Tal cual. Sí, pero mira, te digo, las provincias no aparecen nunca en el noticiero, salvo que haya un tornado, pero nunca te enterás de un logro cultural, de una cosa linda. Salvo que haya una operación contra un gobernador. Por ejemplo. Pero es tremendo. O sea, el argentino es tanguero y melancólico. Ese es el porteño, no es el argentino. Es una mirada muy sesgada, ¿no? Tal cual. Pero bueno, en fin. Felipe, muchísimas gracias por haber venido y gracias por esta charla que fue muy enriquecedora y seguramente nos volvamos a ver pronto. Con mucho gusto. Vale.